Señor, su billete indica acompañado por padre. Necesito confirmar si el señor García viaja con usted, dijo la azafata con voz serena. David levantó la mirada confundido. Su rostro, hasta hacía un segundo altivo, se volvió pálido. Giró lentamente, y allí estaba yo, sentado a 2 filas detrás, con la misma camisa azul que usé en su primera comunión. El silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier turbina. Pero todo había comenzado semanas antes, cuando todavía creía que mi hijo recordaba lo que significa un gesto de amor silencioso. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez viajaste lejos solo para recordarle a alguien que nunca lo olvidaste. Me llamo Antonio García, tengo 69 años y vivo en Granada. Toda mi vida trabajé como mecánico de trenes en la estación de Santa Fe. Mis manos guardan cicatrices de hierros y tuercas, mi casa, recuerdos de un tiempo que parecía infinito. David siempre fue mi orgullo, estudió ingeniería, se casó joven y hace un año, consiguió trabajo en una empresa de transporte aéreo. Creí que por fin había cumplido mi misión. Pero las cosas cambiaron. Sus llamadas se hicieron cortas, las visitas raras y las palabras distantes. Papá, estoy muy ocupado, me decía. Y aunque yo siempre entendí, en el fondo sentía que, poco a poco, para él ya no existía. Todo colapsó el día de su cumpleaños número 35. Preparé arroz con mariscos, su plato favorito, y esperé. Llegó tarde, con Patricia, su esposa, vestida como si vinieran de una fiesta ajena. Solo pasamos un momento, papá, dijo ella sonriendo sin sonreír. Durante la cena casi no habló, miraba el reloj cada pocos minutos. Le mostré una caja con herramientas antiguas, las del taller donde lo enseñé a trabajar con mis propias manos. Te las guardé para cuando tengas tu casa, le dije. Él las miró y respondió con frialdad, gracias, pero no creo que me sirvan de mucho ahora. Fue la primera vez que entendí que el amor también puede oxidarse. Un mes después, me enteré por un vecino que lo habían trasladado a Madrid y que su empresa lo enviaba a Nueva York para un proyecto importante. No me lo contó. Ninguna llamada, ningún mensaje. Así que fui al aeropuerto, sin avisar. Me puse mi mejor abrigo, el que usé en su graduación, y tomé el tren de las 6:10 de la mañana. Cuando lo vi en la terminal, iba de traje, seguro, convencido de que el mundo le pertenecía. Lo saludé con la mano. Él fingió no verme. Se giró hacia su esposa y ambos rieron, y en ese instante, sentí un nudo que me subía desde el pecho hasta la garganta. Me di la vuelta para irme, pero una voz interior me detuvo, no te vayas aún. Esa voz era más fuerte que cualquier vergüenza, que cualquier rechazo. Su vuelo estaba a punto de partir, y yo todavía tenía algo que ofrecerle, algo que ni el tiempo ni el orgullo podían borrar. Esa mañana, entre maletas y anuncios de embarque, comprendí que la distancia no mide la fuerza de un padre, ni la indiferencia apaga lo que se ha sembrado con años de dedicación y silencio. Esa noche, en mi casa de Granada, me senté frente a la mesa de la cocina con una hoja en blanco y un bolígrafo. Afuera llovía suavemente, el sonido sobre el tejado acompañaba mis pensamientos. Respiré hondo y comencé a escribir. Hijo, no me debes nada. Pero recuerda que ningún vuelo despega sin una estación que lo empuje hacia adelante. Y esa estación fui yo. No quise dramatismo, ni esperaba reconocimiento. Solo deseaba dejarle algo tangible, algo que le recordara que, aunque él ya no me buscara, yo siempre habría estado allí. Guardé la carta en un sobre junto a otros papeles, los documentos de mi seguro de vida, que había modificado hacía apenas 2 semanas, y un duplicado de su billete de avión. No quería que necesitara pedir ayuda algún día. Que encontrara el soporte sin humillarse, si alguna vez llegara ese momento. El domingo siguiente, antes del amanecer, me dirigí a la oficina de la aerolínea. La ciudad aún estaba sumida en un silencio húmedo, interrumpido solo por el paso de algún tranvía solitario. Con voz temblorosa expliqué a la empleada que deseaba dejar un sobre en el registro de pasajeros del vuelo IB 347 a Nueva York, a nombre de David García. Me miró sorprendida, como si hubiera descubierto que aún existen padres que hacen gestos silenciosos por sus hijos. Será entregado antes del embarque, dijo finalmente, y yo asentí, intentando ocultar el temblor en mis manos. El día del vuelo llegué antes del amanecer.
El aeropuerto estaba lleno de gente que corría de un lado a otro, cargando maletas y ansiedad. Vi a David y Patricia acercarse al mostrador. Él lucía seguro, impecable, convencido de que todo le pertenecía. Hasta que la azafata lo llamó. «Señor García, ¿viaja acompañado por su padre?» David frunció el ceño, mirando el papel incrédulo. «No, viajo solo», respondió molesto. La mujer insistió, señalando el documento. Él lo estudió, incrédulo, y fue entonces cuando me vio. 2 filas detrás, con la camisa azul que había llevado en su primera comunión. El mundo pareció detenerse un instante. «Papá, ¿qué haces aquí?», murmuró, como si estuviera viendo un fantasma. «Solo vine a despedirme, hijo», respondí. La azafata le entregó el sobre que había dejado. David lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaban los papeles del seguro, el billete duplicado y la carta. Leyó en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. «Si estás leyendo esto, hijo, es porque mi viaje terminó y el tuyo apenas comienza. Tu billete dice, acompañado por padre, porque, aunque no me veas, siempre volaré contigo». Patricia intentó intervenir, pero él la detuvo con un gesto leve. Se giró hacia mí, por primera vez en años, me llamó padre sin reservas. Me abrazó con fuerza, con lágrimas que corrían silenciosas. Todo el aeropuerto parecía haberse hecho un poco más liviano en ese instante. Ese gesto, simple y callado, borró meses de indiferencia y orgullo. La distancia, el éxito y los silencios no habían podido extinguir el vínculo más antiguo de todos, el de un padre y un hijo que, al final, encontraron el camino de regreso. Pasaron las semanas, y con ellas, la vida retomó su ritmo habitual en Granada. Yo seguía en el taller, rodeado de tuercas, tornillos y vagones de tren en miniatura que David me había regalado de niño. La lluvia seguía cayendo sobre los tejados antiguos, el aroma a café recién hecho llenaba la cocina, y, de vez en cuando, me sorprendía mirando al cielo cuando un avión surcaba la distancia, imaginando a mi hijo a miles de kilómetros, lejos y cerca al mismo tiempo. David me escribe cada domingo desde Nueva York. Son correos breves, pero cargados de cariño contenido. Me cuenta que guarda el billete que todavía lleva impreso, acompañado por padre. Dice que lo lleva en su cartera, no para recordarse a sí mismo que yo existo, sino para recordarse que alguien lo espera, que hay un lugar al que siempre puede regresar. Y eso, hijo mío, es más que cualquier herencia material que pudiera haberle dejado. Al principio, me resultaba extraño recibir noticias suyas de forma tan constante después de años de silencios y ausencias. Le respondía con palabras sencillas, explicándole cómo estaba el taller, cómo las herramientas que le había guardado seguían intactas, cómo la ciudad parecía distinta con cada estación, pero que siempre me encontraba allí, esperando sin presionar, como un viejo reloj que no se detiene. Un día, Patricia me llamó. No para disculparse, ni para explicarse, sino para decir que David hablaba de mí con frecuencia, que lo había cambiado de alguna manera. Me sorprendió, no por lo que decía, sino por el tono que usaba, sereno, sin reproches, casi agradecido. En ese instante entendí algo que hasta entonces había ignorado: el amor verdadero no reclama ni exige. Simplemente permanece, y, a veces, es silencioso. En el taller, mis manos siguen llenas de cicatrices, pero ya no pesan. Cada golpe de martillo o giro de llave me recuerda que la paciencia tiene frutos invisibles. Coloco la taza de café junto a mí y miro las herramientas que alguna vez enseñé a mi hijo a usar. Sé que ahora, en Nueva York, David tiene sus propios instrumentos, pero también sé que mi enseñanza no se olvida. Se lleva en la memoria de los gestos, en la calma de saber que, aunque la vida lo arrastre lejos, siempre encontrará un lugar seguro al que volver. Recuerdo aquel día en el aeropuerto, la sensación de la carta entre mis manos, la mirada de mi hijo al abrir el sobre. Fue un instante breve, pero suficiente para equilibrar años de silencios y distancias. Patricia estaba allí, y aunque al principio parecía un muro entre nosotros, terminó siendo testigo de algo mucho más grande que cualquier malentendido o orgullo herido: la reconstrucción de un vínculo que nunca debió romperse. El billete impreso, el gesto de dejar el sobre, la carta escrita a mano, todo eso fue la herencia invisible que pude dejarle. No son joyas ni propiedades, no son cuentas bancarias ni acciones de empresa. Es algo mucho más sólido y delicado, la certeza de que alguien siempre estará allí,
incluso cuando todo parezca desvanecerse. Eso es lo que ningún traslado, ningún éxito ni ningún silencio pueden arrebatar. Con cada amanecer, me siento frente al taller, miro los trenes, las herramientas y la ciudad que me vio crecer. Y pienso en la fragilidad y la fuerza de los lazos familiares. El amor de un padre no necesita ser pedido ni reclamado. Solo espera el momento adecuado para ser reconocido, para ser visto. Y cuando eso sucede, incluso los años de indiferencia se transforman en comprensión, y las heridas calladas encuentran su cierre. A veces, al final del día, cuando la lluvia golpea los cristales y la ciudad se adormece, me siento en la terraza con una taza de café caliente. Miro los aviones que cruzan el cielo gris y pienso, ahí va mi hijo. No solo viaja. Aprende a regresar. Siento una paz profunda. Todo el orgullo perdido, todo el silencio, toda la distancia, se disuelven en ese instante. El amor de un padre no necesita alas. Solo necesita tiempo, paciencia, y la certeza de que, algún día, su hijo volverá la mirada y lo verá esperándolo en silencio. Y entonces, la vida, con su ritmo pausado y cotidiano, se llena de sentido. El aeropuerto quedó atrás, pero la memoria de aquel instante sigue viva, como un eco suave que resuena en cada gesto mío. Después de aquel abrazo, David se mantuvo unos segundos más frente a mí, como si temiera que, al soltarme, todo desapareciera. Patricia permanecía a un lado, en silencio, comprendiendo sin decir palabra. No había necesidad de explicaciones, lo que ocurrió se entendía en miradas, en la manera en que mi hijo sostenía mi mano antes de soltarla. Durante el vuelo, David me escribió un mensaje corto: papá, gracias por no rendirte. No sabía que necesitaba verte hasta hoy. Fue la primera vez en años que sus palabras no fueron distantes, medidas o mecánicas. Al leerlo, sentí un calor extraño, una mezcla de alivio y orgullo silencioso. Comprendí que, a veces, el amor de un padre no se demuestra con palabras ni con regalos. Se demuestra con constancia, con paciencia, con la presencia silenciosa que no exige nada a cambio. De regreso a Granada, volví a mi rutina. El taller olía a aceite y a metal. Los trenes en miniatura seguían sobre la estantería y mi taza de café siempre estaba caliente a la misma hora. Sin embargo, algo había cambiado en mí y en el espacio que me rodea, la certeza de que, aunque David estuviera lejos, nuestro vínculo era ahora sólido, resistente, invulnerable a la indiferencia o al tiempo. Los fines de semana se llenaron de mensajes y llamadas. No eran largas conversaciones, apenas unas líneas para contarse cosas pequeñas: el clima, un proyecto nuevo, un avión que pasó sobre Manhattan y que él vio desde la ventana de su oficina. Pero esas palabras, simples y cotidianas, tenían un peso enorme. Cada mensaje era un recordatorio de que estábamos conectados, de que lo que parecía perdido se había reencontrado. Una tarde, mientras revisaba herramientas viejas, encontré entre los cajones una carta que él me había escrito años atrás, cuando aún éramos distantes. No tenía fecha, ni remitente, solo un mensaje breve: papá, algún día entenderé lo que me enseñaste. La abracé con cuidado y sonreí. La ironía de la vida es que a veces, los hijos necesitan distancia para valorar lo que siempre tuvieron cerca. Con el tiempo, David logró acomodar su vida en Nueva York de manera que las visitas a Granada fueran posibles. Cada encuentro era sencillo, sin pretensiones ni celebraciones ostentosas. Caminábamos por la ciudad, visitábamos la estación donde trabajé tantos años, hablábamos de trenes, aviones y recuerdos que parecían insignificantes, pero que eran el hilo invisible de nuestra relación. Patricia se convirtió en parte de esos momentos, y aunque al principio había sido un muro, terminó siendo un puente. El gesto de aquel sobre, la carta y el duplicado del billete se transformaron en una especie de ritual silencioso. Cada vez que David me recuerda el billete con la frase acompañado por padre, ambos sabemos que no es un papel cualquiera. Es un símbolo de nuestra reconciliación, de la paciencia, del amor que no se rinde. Aprendí algo que antes me parecía imposible: el orgullo puede esperar, el tiempo puede pasar, pero el amor de un padre persiste, incluso cuando parece que todo está perdido. No exige nada, solo observa, espera, acompaña en silencio. Y cuando el hijo finalmente mira hacia atrás, encuentra no reproches ni reproches, sino brazos abiertos y una presencia que nunca se extinguió. Hoy, en el taller, mientras el sol se esconde tras Sierra Nevada y la luz se filtra por las ventanas llenando de dorado la madera y
El metal, siento una paz que no había conocido en años. Cada herramienta, cada recuerdo, cada tren en miniatura es un recordatorio de lo que importa. La constancia del amor silencioso, la certeza de que lo que se da con paciencia siempre encuentra su camino de regreso. El billete de David sigue en su cartera, pero no necesita volar para sentirlo. Yo sigo en Granada, con mis manos llenas de cicatrices, mis días llenos de trabajo, y mi corazón lleno de tranquilidad. Cuando un avión cruza el cielo, levanto la mirada y sonrío. Sé que mi hijo va lejos, pero que su regreso está siempre asegurado por algo que ninguna distancia puede romper: el amor incondicional de un padre. La herencia más valiosa que puedo dejar no son los bienes ni las propiedades. Es la certeza de presencia, la constancia silenciosa, la paciencia que espera sin presionar. Y cuando mi hijo finalmente regrese, será como si nunca se hubiera ido, la vida retomará su ritmo pausado, cotidiano, pero más lleno de sentido, más cargado de amor que nunca. Los meses se convirtieron en un río constante, con cada domingo trayendo un correo nuevo, un mensaje inesperado, una foto de Nueva York donde David aparecía frente a rascacielos y parques que yo jamás había visitado. Me contaba cosas triviales, la lluvia que caía sobre Manhattan, un café que le había recordado a Granada, o un tren antiguo que había visto en el museo de la ciudad. Y yo respondía con la misma sencillez, una foto del taller, una breve descripción de cómo se oxidaba la herramienta que aún guardaba para él, un recuerdo de un día cualquiera que se volvía especial solo por compartirlo. No hubo palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, solo la certeza silenciosa de que estábamos conectados, de que lo que parecía roto había sido reparado sin ruido, sin estruendo, con la paciencia de los años y la fuerza de un vínculo que nunca se había extinguido. Aprendí a valorar cada palabra que llegaba de su parte, incluso las más simples. Cada línea que escribía era un recordatorio de que los lazos más profundos no se demuestran con títulos, éxitos o propiedades, sino con constancia, con la presencia invisible que acompaña sin reclamar. David logró acomodar su vida de manera que sus viajes a Granada fueran posibles. No había celebraciones ostentosas, ni planes elaborados, solo caminatas por la ciudad, visitas al taller, miradas compartidas sobre los trenes que yo había reparado, que él había admirado de niño. Patricia dejó de ser un muro y se convirtió en un puente, se sumó a nuestras conversaciones, a nuestros silencios compartidos, a los momentos en los que no hacía falta hablar. Todo parecía más sencillo, más profundo, más verdadero. En casa, la rutina continuaba, pero ya no era la misma. Las herramientas seguían ordenadas en sus cajones, los trenes en miniatura sobre la estantería, pero yo sentía una tranquilidad que antes me era desconocida. Cada vez que preparaba café, cada vez que escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre el tejado, pensaba en David. No con tristeza ni reproche, sino con la certeza de que la vida, aunque pueda separar cuerpos y ciudades, nunca logra separar los corazones que se reconocen. A veces, mientras organizaba el taller, encontraba cartas antiguas, mensajes suyos escritos años atrás y guardados sin abrir. Sonreía al leerlos, pequeñas señales de un afecto que no desapareció, aunque durante un tiempo pareciera dormido. Guardé algunos de esos mensajes junto al billete que él todavía conserva en su cartera, como un recordatorio de aquel vuelo que cambió nuestra relación para siempre. Ese billete, impreso con la frase acompañado por padre, se convirtió en un símbolo silencioso de nuestra reconciliación, un emblema de que incluso después de años de distancias y silencios, un vínculo verdadero siempre puede volver a la vida. Los fines de semana se llenaron de pequeños rituales, videollamadas en las que nos mostrábamos objetos del taller, historias de la ciudad, fotos de trenes y aviones, recuerdos que parecían irrelevantes pero que construían un puente invisible. David me contaba sus días en Nueva York, y yo le hablaba de Granada como si la ciudad fuera un personaje más en nuestra historia. La distancia física dejó de ser un obstáculo, cada mensaje, cada llamada, era un abrazo que viajaba cientos de kilómetros. Aprendí que el amor de un padre no exige ni reclama. No necesita ser celebrado ni recordado constantemente, solo permanece, como un faro en la distancia, esperando el momento adecuado para iluminar el camino de regreso. Esa certeza me dio una tranquilidad que nunca había sentido, sabía que cualquier orgullo, cualquier silencio pasado, no podía borrar lo que habíamos reconstruido. Cuando por fin David regresaba, incluso por unos días, la ciudad parecía transformarse. El taller se llenaba de conversaciones pausadas, de risas contenidas, de miradas que no necesitaban palabras.
Caminábamos juntos por Granada, recordando viejos lugares, recordando momentos que parecían simples pero que contenían toda la esencia de nuestra historia. Patricia caminaba a nuestro lado, y su presencia, antes distante, se había vuelto natural, como si siempre hubiera formado parte de nuestra reconciliación silenciosa. Cada vez que un avión cruzaba el cielo, levantaba la mirada y pensaba en él, en la distancia que recorría y en la certeza de que siempre volvería. No por obligación, no por deber, sino porque entre nosotros existía algo más fuerte que cualquier distancia, un amor constante, silencioso, que no se mide por palabras sino por presencia, por paciencia, por los pequeños gestos que, con el tiempo, se vuelven eternos. Así pasan los días, llenos de rutina y recuerdos, de trabajo y silencios compartidos, de cafés que se enfrían mientras miro por la ventana, escuchando la lluvia. Y cada vez que David me envía un mensaje, o que escucho el rugido de un avión sobre Granada, siento una paz profunda. Todo el orgullo perdido, todo el silencio, todo el tiempo de espera, se transforma en algo que no tiene precio, la certeza de que los lazos verdaderos siempre encuentran su camino, y que el amor de un padre, paciente y silencioso, es capaz de esperar cualquier distancia y sobrevivir a cualquier olvido. Los años pasaron sin grandes estridencias, con la calma propia de quien ha aprendido que lo esencial no necesita demostraciones, solo presencia. David siguió su vida en Nueva York, con vuelos, reuniones y proyectos que lo absorbían. Sin embargo, cada vez que podía, regresaba a Granada. No para imponerse, ni para llenar vacíos, sino simplemente para estar, para compartir lo cotidiano, para recordarnos a ambos que los años de distancia no habían borrado lo que éramos. Recuerdo un invierno en que nevó por primera vez en Granada después de muchos años. Caminábamos por la estación de Santa Fe, la misma donde yo había trabajado tantos años, y David me señaló los raíles cubiertos de blanco. «Papá, esto me recuerda a ti», dijo. No añadió más. No hacía falta. Sus palabras eran un puente entre el pasado y el presente, entre el niño que aprendió a girar tuercas y el hombre que hoy veía el mundo con otros ojos. Las cartas y mensajes se hicieron menos frecuentes, pero cada encuentro era más intenso. Paseábamos por la ciudad, visitábamos cafés que él recordaba de su infancia y yo de mis años jóvenes, y hablábamos de lo que antes parecía imposible decir, las heridas, los silencios, las veces que me había sentido invisible para él. David nunca buscó culpables, nunca exigió explicaciones que no podía ofrecer. Solo escuchaba y reconocía, con la humildad que solo la distancia y la madurez otorgan. Patricia se había vuelto parte de esos momentos. Ya no era la barrera que separaba, sino la compañera que comprendía el valor del vínculo silencioso entre un padre y un hijo. Observándola, aprendí que el amor no siempre es evidente ni ruidoso, muchas veces se manifiesta en la paciencia, en la atención tranquila, en la disposición a respetar la historia de los demás. En mi taller, los días seguían llenos de herramientas, de trenes y de olor a aceite y metal. Pero ahora cada objeto tenía un valor adicional, eran recordatorios de David, de nuestra paciencia mutua y de la certeza de que, aunque él viviera lejos, nuestro vínculo era sólido. Las herramientas antiguas que había guardado para él ya no eran un símbolo de espera, sino un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de que lo que se construye con cuidado resiste cualquier distancia. David me contó un día, desde Manhattan, que había guardado el billete duplicado que imprimí para aquel vuelo a Nueva York. Lo llevaba siempre en su cartera. No era un recuerdo nostálgico, ni un símbolo de culpa. Era, me dijo, un recordatorio de que siempre habría alguien esperándolo en casa, alguien que no juzga, que no exige, que simplemente ama. Esa frase, acompañado por padre, resonó en mi mente más fuerte que cualquier elogio o reconocimiento que hubiese recibido en mi vida laboral. Aprendí a valorar cada gesto cotidiano, la llamada de los domingos, los mensajes breves con fotos, los paseos compartidos. La vida dejó de ser una sucesión de rutinas solitarias y se convirtió en una serie de momentos conscientes, en los que la presencia, más que las palabras, era el verdadero regalo. Entendí que un padre puede perderse en la vida de su hijo durante años y, aún así, reencontrarse con él si la paciencia y el amor permanecen intactos. En verano, David trajo consigo a algunos amigos de Nueva York. Caminaban por las calles de Granada, admiraban la Alhambra, preguntaban sobre los trenes y sobre historias que yo narraba entre sorbo y sorbo de café. Era un placer ver que su vida había crecido sin borrar sus raíces, que llevaba conmigo, aunque de manera silenciosa, todo lo que habíamos compartido. Patricia me agradeció en un momento,
en voz baja, por haber sido paciente y constante. Usted nos enseñó lo que significa esperar y acompañar, me dijo. Sonreí sin palabras. No había sido esfuerzo, sino amor. A veces me sentaba en la terraza, viendo los aviones cruzar el cielo, y recordaba aquel día en el aeropuerto. Aquel sobre, aquel billete. La emoción había quedado atrás, pero su significado permanecía, no importa la distancia ni los silencios. Lo que se da con constancia siempre encuentra su camino. Incluso la ciudad parecía más amable bajo la luz dorada del atardecer, como si entendiera que la reconciliación no necesita festejos, sino presencia, paciencia y tiempo. Los años me enseñaron que la verdadera herencia no está en los bienes, ni en las propiedades, ni siquiera en las herramientas que David heredó. Está en la constancia, en la paciencia, en la certeza silenciosa de que alguien siempre estará, aunque no se vea, aunque no se diga. Cada sonrisa de David al regresar, cada abrazo, cada conversación breve pero profunda, era la confirmación de que el amor de un padre no se desgasta, sino que madura y se fortalece con el tiempo. Hoy, con 74 años, sigo en mi taller, rodeado de recuerdos, trenes y herramientas. Los vuelos de los aviones me recuerdan a mi hijo y a todos los kilómetros que recorre, pero ya no siento ansiedad ni distancia. Siento orgullo, paz y un vínculo sólido que ni la vida ni el tiempo podrán romper. Cada día es un recordatorio silencioso de que el amor verdadero no se mide en gestos grandiosos, sino en la paciencia, la constancia y la certeza de que, algún día, un hijo siempre mirará atrás y encontrará a su padre esperándolo en silencio. Con los años, comprendí que la reconciliación no es un instante, sino un proceso silencioso que se extiende día a día, conversación a conversación, gesto a gesto. David ya no era el hijo distante de antaño. Se había convertido en un hombre que comprendía la paciencia, la constancia y la fuerza de los vínculos que se cultivan con años de cuidado silencioso. Cada visita a Granada era un pequeño retorno al hogar que él había olvidado sin darse cuenta. A veces, me encontraba a su lado en la estación de Santa Fe, observando cómo los trenes se alejaban y llegaban. Él se inclinaba sobre las vías, como había hecho de niño, con la misma curiosidad que ahora se mezclaba con la serenidad de la edad adulta. Hablábamos de los trenes, de los aviones, de la vida en Nueva York y de la vida que había quedado aquí, en Granada, pero lo que realmente importaba era que estábamos juntos, compartiendo el tiempo que antes habíamos perdido. Las llamadas y mensajes siguieron siendo breves, pero cargados de significado. Ya no había necesidad de explicaciones largas ni de justificaciones. Cada palabra que recibía de él era un recordatorio de que lo que se había roto podía repararse con paciencia, con amor silencioso y con constancia. Patricia estaba siempre presente, pero había aprendido a quedarse en un segundo plano, comprendiendo que el vínculo entre padre e hijo era único, delicado y no necesitaba intermediarios. Un día, mientras organizaba mis herramientas en el taller, encontré un sobre antiguo que David me había escrito hacía años, y que yo nunca había abierto. Contenía unas pocas líneas, apenas visibles, que decían: «Papá, algún día entenderé lo que me enseñaste». Lo leí y sonreí. La vida había convertido esas palabras en realidad, aunque hubiera tomado años y silencios para que él lo comprendiera completamente. Los inviernos eran tranquilos. Caminábamos por las calles cubiertas de hojas secas, visitábamos cafés, recordábamos historias de su infancia y de mi juventud. No había celebraciones exageradas ni regalos ostentosos. Cada momento compartido era un regalo suficiente, la simple presencia del otro, la risa contenida al recordar anécdotas olvidadas, la mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. El taller se convirtió en un refugio para ambos. David regresaba y nos sentábamos frente a los trenes y herramientas, recordando los tiempos en que yo le enseñaba a girar tuercas, a reparar motores, a cuidar lo que parecía frágil pero era importante. Ahora, él lo entendía de verdad. No solo había aprendido habilidades mecánicas, sino algo mucho más valioso, el valor de la paciencia, la importancia de la constancia y la certeza de que los lazos familiares no se rompen, aunque parezcan distantes o olvidados. A veces, cuando me sentaba en la terraza y miraba los aviones cruzando el cielo, pensaba en la vida que David había construido lejos, y en cómo esa distancia no había sido un obstáculo para nuestro vínculo. Cada avión era un recordatorio silencioso de que él viajaba, sí, pero también que siempre regresaría. La certeza de su regreso ya no dependía de gestos grandiosos, sino de la constancia de lo que habíamos reconstruido con paciencia y amor.
En verano, cuando David podía quedarse más tiempo, recorríamos Granada y sus alrededores, visitando lugares que yo recordaba de mi juventud y que él había olvidado. Caminábamos por senderos, mirábamos la Alhambra desde la distancia, nos sentábamos frente al taller y compartíamos café mientras observábamos los trenes pasar. No había palabras innecesarias, bastaba con mirarnos, con comprendernos. Patricia estaba allí, pero había aprendido a ser testigo silenciosa de lo que no podía ser explicado, solo vivido. Aprendí a valorar los detalles más pequeños, un mensaje a primera hora de la mañana, una foto de su oficina, un comentario sobre un tren o un avión. Cada pequeño gesto confirmaba que lo que parecía perdido estaba intacto. El amor de un padre no se mide en palabras ni en acciones espectaculares, se mide en paciencia, en constancia, en la certeza silenciosa de que uno siempre estará allí para su hijo. Ahora, con más de 75 años, mi vida en Granada transcurre entre el taller, los trenes, las herramientas y los recuerdos. Cada visita de David es un puente entre el pasado y el presente, entre la distancia y la cercanía. Cada abrazo, cada conversación breve, cada sonrisa compartida es la confirmación de que la paciencia y el amor silencioso siempre encuentran su camino. El billete duplicado que imprimí aquel día sigue siendo un símbolo para él, y para mí. Acompañado por padre no es solo una frase en un papel, es la prueba de que los lazos verdaderos sobreviven a la distancia, a los silencios y al tiempo. Cada vez que levanto la mirada y veo un avión sobrevolando Granada, pienso en David, en sus viajes, en su vida lejana, y en la certeza de que siempre regresará. La herencia que he dejado no se mide en propiedades ni en bienes materiales. Es la paciencia, la constancia y la presencia silenciosa que construyen un vínculo que ninguna distancia puede romper. El amor de un padre, aprendido a través de años de espera y silencios, es capaz de sobrevivir a cualquier olvido, a cualquier orgullo, y encontrar siempre el camino de regreso a casa. Con los años, la vida nos enseñó que la reconciliación no es un instante, sino un hilo que se teje día a día. David ya no era aquel hijo distante que fingía no verme. Se había convertido en un hombre que comprendía la paciencia, la constancia y el valor del amor silencioso. Cada regreso a Granada era un recordatorio de que los vínculos verdaderos siempre encuentran su camino. A veces caminábamos juntos por la ciudad, observando los trenes, los viejos edificios y los recuerdos que yo conservaba intactos. No hacía falta hablar demasiado, bastaba con mirarnos, con sonreír ante los pequeños detalles de la vida cotidiana. Patricia nos acompañaba, pero entendía que nuestro lazo no necesitaba intermediarios. Estaba hecho de gestos y silencios compartidos, de recuerdos que se habían acumulado durante años de distancia y de espera. En el taller, todo seguía igual, herramientas, trenes en miniatura y olor a aceite y metal. Pero ahora cada objeto tenía un valor adicional, era un recuerdo vivo de lo que habíamos reconstruido. Las herramientas que guardé para él, años atrás, ya no eran un símbolo de espera, sino un puente entre el pasado y el presente. David entendía ahora que la paciencia y la constancia son los verdaderos regalos que se pueden ofrecer a alguien. Cada avión que cruzaba el cielo me recordaba a él. Ya no sentía ansiedad ni vacío, solo tranquilidad. La distancia física se convirtió en un recordatorio de que los lazos familiares no se rompen, se fortalecen con el tiempo, con la atención y la constancia. Cada visita, cada mensaje, cada pequeño gesto era un abrazo que recorría kilómetros sin necesidad de tocar la piel. David conservaba aquel billete que imprimí para él hace años. La frase acompañado por padre seguía intacta en su cartera. No era nostalgia, ni un recordatorio de culpas, sino una afirmación silenciosa de que alguien siempre lo esperaba en casa. Ese papel se volvió un símbolo de nuestra reconciliación y de la paciencia que transforma las heridas en puentes. Aprendí que la herencia más valiosa no está en bienes ni propiedades, sino en la certeza de presencia, en la constancia silenciosa y en el amor que no exige ni reclama. Cada abrazo, cada mirada, cada conversación breve confirmaba que lo que había sembrado años atrás, en silencio, finalmente había dado fruto. Ahora, con más de 76 años, miro la ciudad desde mi terraza con una taza de café en la mano. Los trenes pasan por la estación. Los aviones cruzan el cielo y el viento trae consigo recuerdos de todo lo que hemos vivido. David ha construido su vida lejos, pero vuelve siempre. No por obligación, ni por culpa, sino porque sabe que entre nosotros existe algo que el tiempo y la distancia no pueden borrar, el amor incondicional de un padre que espera en silencio. Y en ese momento,
Mientras la luz del atardecer inunda Granada, siento la paz que solo llega cuando la herida ha sanado, cuando la paciencia se ha transformado en comprensión y cuando los lazos que creí perdidos demuestran que siempre, de algún modo, encuentran su camino de regreso. La vida sigue, tranquila, cotidiana, pero llena de sentido. Y sé, con certeza absoluta, que mi hijo siempre encontrará en mí un hogar, un puerto seguro, un padre que espera sin prisa ni reproches.